Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia el pasado 24 de febrero, los mercados financieros se han visto sujetos a una enorme volatilidad. Una volatilidad que, si bien a principios de año venía originada fundamentalmente por esa retirada más rápida de estímulos monetarios por parte de los bancos centrales, ahora se encuentra con un riesgo adicional, que es el geopolítico, con implicaciones importantes a medio plazo, tanto en inflación como en crecimiento. Estamos ante un escenario macroeconómico incierto en términos de crecimiento. Sí que es cierto que tenemos muy claro que el shock en inflación es especialmente relevante y que viene por dos lados fundamentalmente. Uno es el coste energético. No hay que olvidar la elevada dependencia energética que tiene sobre todo la Unión Europea de Rusia, tanto en términos de crudo como en términos de gas, pero también la dependencia que tiene en términos de otras materias primas y de alimentos. No olvidemos que a Ucrania se le llama el granero de Europa y que también tenemos problemas de oferta en términos de fertilizantes que incrementan, por tanto, también el precio de los alimentos. En este contexto es lógico pensar que podamos tener un menor crecimiento derivado tanto de un impacto negativo en la industria, sobre todo europea, por ese mayor coste energético, pero también derivado de una menor renta disponible para los consumidores, precisamente por ese mayor coste energético y de precio de los alimentos. A esto se suman los problemas que provoca la guerra en las cadenas de producción, pero no solo la guerra, tenemos un problema adicional que es la tolerancia cero a nuevas olas de COVID en Asia, sobre todo en China, donde hemos visto cómo se optaba por confinar ciudades enteras y puertos importantes en las cadenas de suministro precisamente por una nueva ola de COVID. En este contexto es lógico pensar que pueda venir algo menos de crecimiento y además es un problema el de las cadenas de suministro que, además de afectar al crecimiento económico, afecta a la inflación y no puede ser combatido con subidas de tipos de interés, puesto que es un problema de oferta. En este contexto que comentamos, ¿cuál es la posición de los bancos centrales? Bien, inicialmente tenderíamos a pensar que ante riesgos adicionales sobre el crecimiento, los bancos centrales podrían pisar el freno en la normalización monetaria. Pero está ocurriendo justo lo contrario. ¿Por qué? Pues básicamente porque el impacto en inflación está siendo mucho más visible en el corto plazo. Estamos viendo alzas en precios por energía y por alimentos y eso está llevando precisamente a los bancos centrales a acelerar la retirada de estímulos. Así lo están leyendo las tires de los bonos, que repuntan con fuerza, y así lo están leyendo los mercados, que esperan subidas de interés más en Estados Unidos que en Europa. Fundamentalmente porque la situación cíclica es distinta. Tenemos un Banco Central Europeo que es verdad que en marzo ha tenido un tono más hawkish, más agresivo, ha dicho que finalizarán las compras de deuda antes de lo esperado, pero a partir de ahí, a partir del tercer trimestre, pueden ocurrir dos cosas: o bien que haya una primera subida de tipos antes de fin de año, si vemos que se desanclan las expectativas de inflación, o también, si el impacto de la guerra de Ucrania es mayor de lo esperado en crecimiento, podríamos ver que frena esa normalización monetaria al Banco Central Europeo. Pero el que está claramente más hawkish, más agresivo y más rápido en la retirada de estímulos es la Fed, la Reserva Federal Norteamericana, que ha incrementado las expectativas de subidas de tipos sustancialmente. En diciembre hablaba de 3 subidas de tipos para este año, ahora habla de 7, incluso alguna superior a 25 puntos básicos, y el objetivo básico y primordial y casi el único es controlar una inflación desbordada. Una inflación desbordada que además se suma a un mercado laboral tensionado porque está cerca del pleno empleo. En este contexto tenemos a un Powell, a un presidente de la Fed que suena muy hawkish y donde la clave principal es que esa normalización monetaria rápida no acabe truncando el crecimiento económico. Ellos piensan que no va a ser así, que se puede mantener un crecimiento claramente por encima del potencial, y eso es lo que tendremos que vigilar. Mientras tanto, los mercados en este contexto, ¿qué hacen? Pues la verdad es que los mercados han recuperado prácticamente en todos los índices todo lo perdido desde la invasión por parte de Rusia a Ucrania.
En este sentido, creemos que una vez pasados los bancos centrales principales, las principales reuniones de bancos centrales, y sabiendo que va a haber un cierto deterioro macroeconómico, el corto plazo va a estar determinado fundamentalmente por qué ocurra con el conflicto bélico. Tenemos unas valoraciones que es cierto que se han moderado de forma significativa, sobre todo en Europa, pero con incertidumbres. Incertidumbres dos principalmente. Una, si los inversores van a estar dispuestos a seguir pagando los mismos múltiplos que en su promedio histórico, teniendo en cuenta la incertidumbre que pesa sobre el crecimiento económico, y sobre todo, dos, la incertidumbre que pesa sobre los beneficios empresariales, porque está claro que algún impacto va a haber. Ese incremento de costes de producción, fundamentalmente energético, no todas las compañías van a poder trasladarlo al 100% a precios finales de venta, y además puede haber un impacto a nivel parte alta de la cuenta de resultados por esa menor renta disponible de la que hablábamos. En este contexto, como decimos, creemos que en el más corto plazo hay que vigilar cómo evolucionan las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Si hubiese una resolución positiva, creemos que podríamos ver algo de alzas adicionales, pero siempre teniendo en cuenta que hay que ver el impacto que finalmente todo esto va a tener en crecimiento económico y resultados empresariales. Y por el contrario, si no hay avances en las negociaciones o si se recrudece el conflicto bélico, creemos que después de las subidas que hemos visto y en un entorno más hawkish de la Fed y de riesgo sobre el crecimiento económico, podríamos asistir a ciertas tomas de beneficios.